Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Cortés, soy estudiante de Psicología octavo semestre. En el curso de Psicología Política voy a hacer una reflexión crítica sobre las preguntas compartidas en el foro respecto a esta presentación. Se inicia con la fase uno, fundamentación conceptual, trabajo presentado a la tutora Ginny Rocío Luna. Hago parte del grupo 166. Respecto a la primera pregunta, voy a tener en cuenta lo compartido por la compañera Jenny Rocío León Tobar respecto a cuál es el objeto de estudio de la psicología política. Eh, la psicología política es la interacción entre procesos psicológicos y fenómenos políticos. Consiste además en un estudio de creencias, representación o sentido que las personas tienen acerca de la política, asimismo como sus comportamientos contribuyen al cambio o al mantenimiento de un orden sociopolítico. Eh, Respecto al origen de la psicología política, lo podemos relacionar mucho con la psicología social. Y el origen de la psicología social, históricamente hablando, tiene un origen oscuro donde se crea la manipulación ante las sociedades, generalmente por parte de industrias o afines a los estados que la gobiernan. Respecto a eso, también se relaciona mucho la psicología política porque nacen prácticamente al tiempo. Entonces, es como un área más específica de la psicología social, en donde se va a tener en cuenta no solo la participación ciudadana, sino el papel del Estado para que se cumpla esa participación. Por eso considero que la mejor respuesta es la de Jenny Rocío León. Respecto a cuáles son las líneas de investigación, cuáles son las líneas de investigación de la psicología política, tengo en cuenta la respuesta de Óscar Santiago Suárez, donde especifica sobre el individuo, los movimientos políticos, el político o el líder, las coaliciones, estructuras políticas, las relaciones entre grupos políticos, los procesos políticos y estudios monográficos. Es esa parte social, de la psicología social, específicamente eh, que investiga la psicología política, el área de la psicología política, si podríamos decirlo así, respecto al individuo y sus relaciones y tal vez el papel que tienen tanto sus líderes respecto a cómo generar la participación o cómo generar la manipulación o lo que en psicología humanista se conoce como alienación. Respecto a la pregunta de qué manera el curso de psicología política puede contribuir a mi ejercicio profesional, tengo en cuenta otra vez a Jenny Rocío León Tobar. Me gusta mucho dentro de su respuesta a las palabras relacionadas a xenofobia, violencia y racismo. Digo, me gusta es porque las considero muy exactas durante la problemática que hay eh, respecto a la acción del psicólogo, en este caso psicólogo político, donde eh, es esencial dentro de un campo participativo que que el psicólogo tome un papel empático, un papel de líder participativo, donde tenga muy en cuenta, muy en cuenta a, a la víctima, digámoslo así, o a la víctima del conflicto, o a la persona que está cerca del conflicto, no puede ser directamente la víctima, sino alguien muy cercano, que conocen las problemáticas y el apoyo que el Estado tiene que tener respecto a las acciones a tomar en base a nuestros líderes o conocedores de esas problemáticas. Respecto a la pregunta de cómo puede la psicología política apoyar los procesos comunitarios. Tengo en cuenta para esta última pregunta la respuesta de Ángela Camila Ariza, donde habla sobre el apoyo a los procesos comunitarios. ¿Cómo son esos apoyos? Con la interdisciplinariedad, es decir, no solo es psicología, también es sociología, es psiquiatría, es historia, es eh, cualquier área que pueda aportar para el beneficio comunitario, participativo
y que logre una transformación. Y esa parte de Cardona que dice que uno de los retos es que aborda en cultura democrática es, es la participación, sin olvidar que no hay democracia sin rendición de cuentas. Entonces ahí es donde entra la rendición de respecto al papel del Estado ante las problemáticas de los procesos comunitarios, que es nuestro pan de cada día en nuestro país. Concluyo, gracias a esta socialización o a esta presentación de las preguntas que se compartieron en el foro para nuestra tutora, que es fundamental la relación de la psicología política con lo social. Es fundamental porque tenemos que hablar de participación, tenemos que hablar del empoderamiento comunitario y tenemos que hablar eh, de las funciones y finalidades del Estado, que es esencial que tome un papel durante este proceso participativo, más como financiación y más como apoyo eh, de atención inmediata y de escucha ante los que sufren de la victimización, si podría decirlo, política, porque pues el Estado también cumple una responsabilidad ante los hechos violentos que hemos vivido. El ejercicio del profesional en psicología política se enfoca en un ambiente social específico donde se realiza una intervención participativa de la comunidad. Reitero, eso es lo más importante, donde nos empoderemos como comunidad ante nuestras problemáticas y logremos una transformación significativa. Bueno, también quisiera aclarar respecto a las referencias que se citó a Galindo respecto a nuestro trabajo. No, no aparece Galindo. Quisiera especificar que es porque Magalla es el editor, o digámoslo así, no es el dueño del capítulo. Entonces, es específicamente el capítulo de contribuciones en la psicología política en América Latina, es el capítulo de la psicología política iberoamericana en el contexto universal. Es esencial hacer la referencia respecto a Galindo, es porque es un capítulo de un libro. Entonces intenté hacer el formato que más se adaptó ante la solicitud de la actividad. Bueno, agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias.